La luz se filtraba entre las hojas del bosque, iluminando el rostro serio de Bon mientras la anciana al igual le ofrecía un consejo que pesaba como una losa. Los celos nublan los ojos de una persona, bloquean sus oídos y nublan su mente, decía la voz experimentada, cargada de una solemnidad que hacía que el aire pareciera más denso. Bon, con una sonrisa amarga que no lograba ocultar la turbulencia en su interior, asentía. Esa advertencia no era teórica, un eco reciente de celos, un malentendido con Yorum, ya había dejado una cicatriz en su alma, una herida que supuraba confusión y un dolor sordo. La memoria de aquel consejo se convirtió en un frágil escudo mientras se enfrentaba a la realidad presente. La chica zanahoria, una escritora de éxito, desafiante y segura de sí misma, se interponía en su camino con una sonrisa burlona. El ambiente en la sala era tenso, cargado de palabras afiladas y miradas que se cruzaban como cuchilladas. De repente, algo se quebró dentro de Bon. Su mirada, normalmente dócil y semejante a la de un ciervo, se transformó en un destello sangriento y primitivo. Por un instante, no fue la escritora Brackely, sino el dragón verde, una criatura ancestral cuya posesividad ardía con una intensidad aterradora. La chica zanahoria, aunque confundida, sintió una inspiración retorcida, no de terror, sino de un romance trágico, como si estuviera frente a una princesa que veía su reino desmoronarse. Bon, consciente de su propia transformación, se replegó, disculpándose con una voz que pretendía ser tranquila, pero que ocultaba un temblor apenas perceptible. Era el silbido del viento antes de la tormenta, la calma tensa que prometía un caos inminente. La ceremonia de premiación era un mundo de luces deslumbrantes y aplausos huecos, un escenario donde Bon, con su vestido carmesí que hacía brillar su cabello como azabache, debería haber sido la reina. Sin embargo, ella era una estatua de hielo en medio del calor de los focos. Subió al escenario, recibió el galardón de oro, y pronunció un discurso de aceptación tan común que resultaba desgarradoramente falso. Sus palabras, preparadas con antelación junto a las otras niñas, habían sido reemplazadas por un monólogo vacío. Yu Hitae, observándolo todo desde la distancia, notó la anomalía. Sus ojos, que siempre buscaban los suyos en momentos como este, lo evitaban deliberadamente, como si una pared de cristal opaco se hubiera levantado entre ellos. La tensión se acumulaba, palpable y pesada. Luego, en el banquete, llegó el momento que todo lo precipitaría. Yu Hitae, con la mejor de las intenciones, le entregó su regalo, la adaptación cinematográfica de su novela, un sueño hecho realidad gracias a la intervención de la chica zanahoria. El ambiente estalló en felicitaciones y envidia, pero Bon permaneció en silencio, sosteniendo los papeles del contrato como si fueran brasas ardientes. Con una calma aterradora, rompió el silencio y el contrato al mismo tiempo. Renunciaré al galardón de oro, declaró, y sus palabras cayeron como un cubo de hielo en el champán. El mundo se detuvo. Ante la mirada atónita de todos, desgarró el contrato fortalecido con magia con una fuerza sobrehumana. La furia de la chica zanahoria estalló en gritos, pero Bon era impasible. Hasta que, con un movimiento fluido y cargado de una rabia contenida durante siglos, alzó su copa y vertió el champán burbujeante sobre la cabeza de su rival. El líquido frío empapó cabello, rostro y vestido, y en ese acto de humillación pública, no había triunfo, solo la desesperación de una criatura acorralada. No volveré a escribir una novela nunca más, anunció y su voz de dragón, acargada de maná incontrolable, hizo temblar los cimientos de la sala antes de abandonarla dejando atrás un caos de incredulidad y el eco de su propia condena. La huida de Bon terminó en la sala de espera vacía, un espacio iluminado por luces fluorescentes que parecían enfriar el aire. Yu Hitae la encontró allí, sentada de espaldas, una silueta frágil e inmersa en una oscuridad que él mismo había ayudado a crear. Su voz, al principio firme y llena de una frustración racional, resonaba en la habitación vacía. ¿Por qué lo hiciste?, preguntaba, una y otra vez, buscando una lógica donde solo había un sentimiento visceral. Le recordaba el año de esfuerzo, el sueño cumplido, la irracionalidad de sus actos. Pero Bon permanecía en un silencio espeso, un muro impenetrable. Hasta que, finalmente, la presión fue demasiada. Cuando él la obligó a girarse, la vio, lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, pero sus ojos lo miraban con una frialdad apática que le resultó terriblemente familiar. Era la misma mirada del final de la sexta regresión, el vacío de una falta de comunicación absoluta. El corazón de Yu Hitae se detuvo. En ese instante, la niña se quebró. Esa mujer, dijo que le gusta a Yusi, balbuceó entre sollozos que sacudían su pequeño cuerpo. Las palabras salían torpemente, infantiles, despojadas de la retórica adulta que siempre usaba. Dijo que tuviste una cita, que piensa que eres sexy, que eras atractivo.
Cada palabra era un cuchillo que giraba en una herida antigua. Yo odié tanto eso. Al verla llorar con la crudeza de un niño herido, Yujitae, impulsado por un instinto que trascendía su confusión, la envolvió en un abrazo. Su cuerpo se estremeció, rígido al principio, para luego derrumbarse por completo contra su pecho. Durante 6 horas interminables, él la sostuvo, mientras el velo de la noche cubría la ciudad y las lágrimas de un dragón, que olían a bosque húmedo después de la lluvia, empapaban su ropa. Era un olor que él siempre había odiado, pero que ahora, de una manera perversa, comenzaba a encontrar inquietantemente agradable. La culpa era un veneno que se filtraba en las venas de Yujitae, más corrosiva que cualquier maldición. Después de consolar a Bom, una repugnancia profunda por sí mismo se apoderó de él. ¿Cómo podía albergar sentimientos románticos por la criatura a la que, en incontables vidas pasadas, había encarcelado, torturado y diseccionado? Su mente, un archivo de horrores, reproducía escenas borrosas pero vívidas, el cuerpo joven de Bom sometido a una violencia metódica, su sangre manchando sus manos, sus súplicas ahogadas por su indiferencia. Anhelar aquellos labios que había amordazado, desear ese cuerpo que había destrozado en nombre de la investigación, era una abominación que sacudía los cimientos de su ser. Su vida diaria, una vez vista como la solución, ahora era un espejo que reflejaba la monstruosidad de su pasado, iluminando un camino cubierto de sangre y órganos que creía haber enterrado. Desesperado por purgar esos sentimientos impuros, recurrió a la única entidad que poseía los registros de sus pecados, la autoridad, reloj antiguo, ex. Ordenó que se abrieran las puertas de su taller, exigiendo confrontar los recuerdos de sus atrocidades para ahogar el afecto naciente en la fría realidad de su crueldad. Sin embargo, por primera vez en todas las regresiones, el reloj antiguo se negó. Un rechazo absoluto y silencioso. La irritación de Yujitae se convirtió en una ira fría. ¿Quién me hizo un pecador?, gritó en la vastedad del espacio exterior del taller, su voz un aullido de bestia herida. Finalmente, forzó su entrada, solo para encontrarse con una escena imposible, una construcción mecánica de miles de metros de altura, una autoridad de grado ex llamada Ski Ex, cuya presencia era tan inmensa que amenazaba con destrozar su mente. El reloj antiguo, un pequeño pájaro blanco, forcejeaba con esta entidad colosal. Y entonces, en medio de ese caos cósmico, el reloj antiguo consumió su autoridad acumulada y pronunció una profecía con su verdadera voz, una campana clara en la oscuridad: vas a ser definitivamente feliz. Eran palabras que para Yujitae, cargadas de un pasado sangriento, no significaban absolutamente nada. La promesa de felicidad resonaba como un cruel sinsentido en los oídos de Yujitae. ¿Quién preguntó tal cosa?, respondió, su voz cargada de desdén. La felicidad era un concepto abstracto e inútil frente a la urgencia de exorcizar sus demonios. Su afecto por Bom no era un regalo, sino una maldición que se autoalimentaba, y él necesitaba erradicarla de raíz. Pero el reloj antiguo, en un acto de autoridad definitiva, lo expulsó de su taller. Una fuerza irresistible, que desgarraba conceptos y tallaba heridas en su cuerpo, lo empujó hacia atrás a través de la niebla disipadora del mundo conceptual. ¿Cómo te atreves a hacerme esto?, gritó Yujitae, su furia una tempestad impotente contra la voluntad divina. Fue arrojado de vuelta a su realidad, y durante 3 días, su mente fue un campo de batalla. La calma mental que tanto había cultivado se había hecho trizas. La ansiedad y el descontento lo corroían por dentro. En el departamento 301, su inestabilidad envenenaba la atmósfera. Kaeul, normalmente bulliciosa, apenas comía. Yeol, la pequeña parlante, se había vuelto silenciosa como un ratón, observándolo con ojos asustados. Yeorum, percibiendo la desconexión, lo confrontó en la terraza. ¿Pasó algo entre ustedes?, exigió, su mirada escarlata perforándolo. Cuando Yujitae soltó una excusa débil: debo haber estado cansado, el rostro de Yeorum se transformó en puro horror. Estás actuando como una persona normal, tan solo porque has estado con nosotras como una persona normal, preguntó, dando un paso atrás. Ahora me estás asustando incluso a mí. Esas palabras fueron el golpe final. Sintiendo que él era el mayor peligro para ellas, un tumor en su vida diaria, decidió escapar. Déjame ir a algún lugar por unos días, anunció, girándose para marcharse, convencido de que su partida era el único acto de protección que le quedaba. Era una roca espantosa en un colorido campo de flores, y estaba decidido a arrancarse de cuajo. El sótano se revelaba como una cámara de resonancia de su propia alma, un lugar donde los ecos de emociones largamente enterradas habían cristalizado en obeliscos de luz. Yujitae, un arqueólogo de su propio corazón devastado, recorría este santuario inadvertido.
11 pilares se alzaban en un arco, 5 de ellos iluminados con una pulsación tenue, como corazones latiendo en la penumbra. Al tocar el primero, una ilusión lo envolvió. Era él, entrando al departamento 301, siendo recibido por una Gyoul diminuta y de cabello zafiro que se tambaleaba hacia él con preocupación. La levantó con una naturalidad que le quitó el aliento, y luego, lo imposible, su propio rostro se suavizaba en una sonrisa genuina. No. No sucedió nada, le decía a la criatura en sus brazos. Ese había sido el primer destello de felicidad auténtica en la séptima regresión, un momento tan fugaz y poderoso que ahora tenía forma de piedra y luz. Los obeliscos siguientes desplegaron sus secretos como rollos de papiro emocional, el placer danzando con Yorum, la inquietud constante por Kaeul, la confusión fundacional al conocer a Bom, la ira justa que encendió por Ling Ling. Cada uno un punto de partida, un nacimiento de algo que creía muerto. Un sexto pilar parpadeaba débilmente, prometiendo encenderse con el afecto a que sentía por Bom, la misma emoción que había ido a buscar para destruir. La revelación final fue un veneno amargo. Los pilares de la tristeza y la depresión permanecían oscuros, no porque él fuera inmune, sino porque esa era su condición perpetua, el telón de fondo de toda su existencia. La felicidad eran islas en un océano de oscuridad, y ahora entendía que ni siquiera las autoridades más poderosas podían registrar un dolor tan fundamental y constante como el latido de su propio corazón. El sótano no era una respuesta, sino un espejo que le devolvía la imagen de un hombre emocionalmente mutilado, condenado a buscar en vano la tristeza en un alma que ya era, en sí misma, una pena caminante. La expulsión del taller lo había dejado náufrago en su propia vida. Durante 3 días, la inestabilidad de Yujita se filtró en el departamento 301 como un gas tóxico, envenenando el aire que todas respiraban. Kaeul, cuyo bullicio era la banda sonora de la casa, apenas probaba bocado, y su obsesión por la comida había sido reemplazada por un silencio lúgubre. Gyoul se había convertido en una sombra, sus grandes ojos azules siguiéndolo con un miedo primigenio, demasiado asustada incluso para gemir. Yorum, con su percepción afilada como una navaja, lo acorraló en la terraza. El humo de sus cigarrillos se enroscaba como el fantasma de su paciencia desgastada. ¿Pasó algo entre ustedes?, exigió, sus ojos rojos escarbando en los suyos. Cuando él soltó la excusa miserable de sentirse cansado, el rostro de Yorum se descompuso en puro horror. Esa palabra, tan humana, tan común, sonaba a blasfemia en su boca. Estás actuando como una persona normal, tan solo porque has estado con nosotras como una persona normal, escupió, retrocediendo como si hubiera visto al verdadero monstruo que se ocultaba bajo la piel del tutor. Ahora me estás asustando incluso a mí. Esa frase fue el cerrojo que se abría en su propia jaula. Sintió el impulso irrefrenable de huir, de protegerlas de la única amenaza cierta, él mismo. Déjame ir a algún lugar por unos días, anunció, girándose para escapar, convencido de que su ausencia era el último acto de amor que podía ofrecer. Pero al cruzar la puerta, Kaeul se interpuso. No con su habitual quejido, sino con una determinación feroz y desesperada que lo detuvo en seco. No te vayas, suplicó, y en sus ojos temblorosos, Yujita vio el reflejo de todas las veces que el mundo lo había abandonado a él. Kaeul lo arrastró a su habitación, un caos de peluches y bolsas de plástico que olía a dulces y adolescencia, y con una cinta de regalo, torpemente, le ató las muñecas a la cama. Era un acto desesperado y childish, una cuerda de papel que pretendía ser un grillete. Cuando yo estaba como, dando vueltas causando problemas, mi mamá me ató con algo como esto, balbuceó, justificando lo injustificable. Mientras ella salía a buscar a las demás, Yujita contempló la frágil atadura. Representaba la última conexión, tensa y quebradiza, con la vida que había construido. Romperla sería tan fácil como desatar un nudo de aire, pero significaría la rendición final. En la sala de estar, la discusión entre las niñas era un nudo de emociones contradictorias. Bom, con una serenidad que ocultaba un abismo de resignación, abogaba por dejarlo ir o irse ella misma, convencida de ser el obstáculo. Yorum, furiosa e impotente, no encontraba palabras para expresar por qué su partida sería una amputación. Kaeul, con la crudeza de quien solo entiende el blanco y el negro, gritaba que no quería que se fuera, punto. Fue Yeol, la más simple y por tanto la más sabia, quien actuó. Entró en la habitación y, con la cautela de un animalito que se acerca a una fiera herida, se sentó a su lado en la cama. Luego, se colocó detrás de él y rodeó su cuello con sus brazos delgados. Si te vas, estaré triste, susurró su voz, un hilo de plata en la oscuridad de su confusión. Muy, muy triste. Esas palabras, inocentes y absolutas, fueron un bálsamo y una condena.
disolvieron el complejo nudo de culpas pasadas y futuros inciertos. No se podía construir la felicidad sobre la tristeza de aquella a quien más había jurado proteger. Con un desgarro que fue más liberación que ruptura, la cuerda de papel se partió. No para huir, sino para quedarse. La reconciliación llegó en forma de disculpas, cada una un espejo de la personalidad de quien la recibía. Con Gyeol, fue un abrazo y una caricia en la cabeza que lo calmó más de lo que cualquier palabra podría hacerlo. Si vuelves a estar así, dímelo, le pidió la pequeña dragón azul, y él supo que era una promesa que debía cumplir. Con Yorum, en la azotea, fue un intercambio de verdades a gritos y un acto de sumisión. Arrodíllate, ordenó ella, y él lo hizo sin dudar. Cuando ella, entre el sarcasmo y la curiosidad, le pidió que besara su pie, él se negó con una crudeza que los devolvió a su dinámica habitual, apesta. La tensión se rompió con una risa áspera, y Yorum, entre bocanadas de humo, le confesó la verdadera herida, la impotencia de no poder hacer nada para retenerlo. Él, en un gesto inesperado, le arrebató el cigarrillo y dio una calada profunda, un acto de camaradería en la decadencia que la sorprendió y la tranquilizó. Con Kaeul, fue un ritual de promesas infantiles y solemnidad. Ella exigió un juramento con su lugar de nacimiento y el nombre de su padre, y él, Yu Hitae, hijo de Yu Jungwan, juró en nombre de su familia que no explotaría. Kaeul, entre lágrimas y risas, lo regañó por la elección de palabras, pero al final, entrelazaron sus meñiques en una promesa sobre la promesa. No soy un cerdo, declaró ella finalmente, aceptando el ticket de panadería que era a la vez un soborno y un símbolo de su regreso a la normalidad. Cada disculpa era un hilo que cosía de nuevo el tejido rasgado del departamento 301, un reconocimiento de que su lugar estaba aquí entre estas criaturas a las que había enseñado a ser humanas y que ahora le enseñaban a él a honrar el presente. La mañana era tranquila, bañada en una luz dorada que contrastaba con la sombra de su conversación pendiente. Yu Hitae llevó a Bom a un parque desierto, lejos de los ojos y los oídos del departamento 301. Caminaban por un sendero de grava, y Bom, con su ropa sencilla, inició un diálogo tangencial sobre los títulos Oppa y Ayusi, una exploración inocente de la intimidad que buscaba. Cuando él accedió a que lo llamara Oppa, un nuevo canal pareció abrirse entre ellos. Entonces, ella se quitó las sandalias y comenzó a caminar descalza. Por favor, toma mi mano, pidió, y mientras sus manos se entrelazaban, él sintió el tenue intento de su maná tratando de penetrar sus defensas, un último esfuerzo por comprenderlo. Él lo bloqueó, y ella, en silencio, continuó su camino. Sus pies, desprotegidos por voluntad propia, se laceraban con las piedras afiladas. Si hubiera sabido que esto sucedería, debería haber rodado por las escaleras. Susurró en un momento de revelación cuando el arrodillado ante ella en el estanque le lavaba las heridas con una devoción que era a la vez disculpa y ritual. El agua fría limpiaba la sangre y el polvo, y cada temblor de sus pies bajo su tacto era una confesión tácita. Él le ordenó que se curara, y ella, por primera vez, obedeció sin cuestionar. La disculpa fue aceptada, pero una nueva tensión, cargada de una sensualidad incómoda y un afecto doloroso, se instaló entre ellos. De regreso a la vida diaria, la normalidad regresó con sus pequeñas crisis. La segunda noche fue superada, las bestias espirituales fueron derrotadas y la zona de mendigos del flequillo de Yorum se convirtió en un recordatorio cómico y mundano de que la vida con sus irritaciones y sus alegrías simples seguía su curso. La tormenta había pasado, dejando a su paso un paisaje rearrasado más estable, pero con la conciencia de que las grietas en el alma de Yu Hitae y el amor peligroso que Bom sentía por él solo estaban en pausa esperando la siguiente sacudida. La segunda noche, un presagio del apocalipsis, había caído sobre la tierra. De una fisura en la realidad emergió una abominación de 2.5 metros, un humanoide de espinas negras y potencia comparable a los ranques de un solo dígito. Su masacre fue detenida en 27 segundos por Wan, pero su verdadera maldición, 7 corazones, se reveló en una sucesión de explosiones cataclísmicas que redujeron ciudades de Mongolia a cenizas. Yu Hitae, el regresor, un hombre condenado a revivir el fin del mundo una y otra vez, observó con la familiar fatiga de quien ha visto este guión demasiadas veces. Su rápida advertencia a la asociación minimizó las bajas, pero la tragedia, insaciable, buscó una víctima de mayor peso. En la embajada estadounidense, una octava explosión, esta vez obra de manos humanas, arrancó la vida del vicepresidente Rick Vanderbilt. El mundo, con Estados Unidos al centro, convulsionó en un coro de acusaciones hacia la asociación. Entre los restos humeantes de lo que una vez fue una ciudad, Yu Hitae pisó con la pesadez de los siglos. El viento arrastraba el polvo de los edificios derrumbados, un recordatorio etéreo de la guerra perpetua. Kangajin,
un agente cuya carrera ascendía gracias a confiar ciegamente en las palabras del profeta, lo recibió con una sonrisa que pretendía ocultar la incertidumbre. Él, sin embargo, no tenía tiempo para cortesías. En el edificio de conferencias temporal, la pregunta cayó como un hacha: ¿quién es el alterador? La respuesta, Quasar, resonó en la sala fría. Eran los restos renacidos de un fanatismo antiguo, cucarachas que, habiendo olvidado su dios original, ahora solo vivían para odiar a la asociación. Kangajin suplicó encargarse del caso, pero Yujitae, con la frialdad de un dios cansado, le concedió el permiso y, acto seguido, movió su propia pieza en el tablero. Una llamada a Jefferson, el genio militar de máscara de calamar, con una orden simple y brutal: atrápenlos a todos y tráiganmelos. Mientras colgaba, una chispa de humanidad asomó al bromear sobre el pasado libertino de Jefferson, un eco de una vida que ya no le pertenecía. Su mente, sin embargo, ya estaba en otra parte, en el departamento 301, donde 3 dragones bebé, frágiles e ignorantes del destino que las perseguía, lo esperaban. El aire en el departamento estaba cargado de una tensión nueva, infantil y peligrosa. Yeol, la más joven, observaba con curiosidad de dragón azul la dinámica cambiante entre sus hermanas. Yeorum, la hija de la raza roja, cuya piel estaba marcada con las cicatrices honorables de una luchadora, mostraba sus músculos con un orgullo fiero. Kaeul, la dorada, parecía una niña distraída persiguiendo a un pollito, pero en su interior latía el poder de un cañón de mana. La pregunta inocente de Yeol, ¿quién es más fuerte?, cayó como una piedra en un estanque quieto. Yeorum se erigió, explicando con la arrogancia de quien cree tener la victoria asegurada: un águila no puede ser derribada por una bala de cañón. Kaeul, sumisa, admitió su derrota, pero una chispa de competencia, encendida por el reciente entrenamiento, brilló en sus ojos. Un cojín lanzado como una broma se convirtió en un proyectil descontrolado por el maná crudo de Kaeul, estallando en la cara de Yeorum y cubriendo su lengua de algodón. El aire se congeló. La mirada de Yeorum, antes burlona, se tornó gélida, una promesa de venganza silenciosa. El conflicto estalló en la cena, sobre un plato de panceta de cerdo estofado. Un robo de carne, un plato secuestrado, miradas que podrían matar. Yujitae, el centro silencioso de su mundo, observó el espectáculo con una paciencia infinita. Las chicas, cercanas a morderse el cuello la una a la otra, le exigieron un veredicto. Yeorum probablemente ganaría, declaró, y el mundo de Kaeul se desmoronó por un instante. Pero Bom, la presidenta del Comité contra la Competencia Excesiva, inclinó la balanza con una lógica fría: Kaeul ganaría. El voto de Yeol, arrancado bajo la mirada cálida y amenazante de Yeorum, empató la contienda. Incluso el protector, una entidad limpiadora, fue arrastrado a la disputa, emitiendo un juicio salomónico. 2-2. La rivalidad, lejos de apagarse, se había avivado en una guerra fría doméstica, un microcosmos del conflicto que ardía en el mundo exterior. Esa tarde, Yujitae condujo hacia un nuevo abismo para las jóvenes dragones. El auto se movía como una nave hacia un océano desconocido. Les entregó unas gafas de sol y unas tarjetas que eran más que plástico, eran billetes de entrada a un mundo que las devoraría. La rama coreana de la asociación era un hormiguero de miradas, un lugar donde su cabello llamativo y sus uniformes de cadete las convertían en piezas de museo. Kaeul bajó la cabeza, abrumada por la vergüenza, mientras Yeorum caminaba con una falsa confianza, golpeando la espalda de su hermana para animarla, o quizás para recordarle su lugar. Las licencias de recién nacido superhumano les fueron otorgadas, un estado liminal entre la inocencia del cadete y la brutalidad del campo de batalla. De vuelta en el auto, Yujitae desplegó el mapa de su nuevo calvario, la competencia de recién nacidos. Les mostró a sus rivales: el equipo blanco, un vehículo para la gloria de White MacDonald, un mago de rango 971 criado en la Torre de los Magos, y el equipo guarida, una reunión de genios como TYR Bersenk y Young Taea. Luego, vino el golpe maestro. A partir de ahora, ustedes deben formar un equipo propio. Ya no era su tutor. No prepararía el camino. Las había arrojado al campo de batalla desde su cálido hogar. Ahora eran soldados. La expresión en sus rostros fue de un desamparo profundo, un destello de pánico que rápidamente sofocaron con un obediente «bien» y «ok». La aceptación fue un puñal para Yujitae, un recordatorio de que las estaba criando para un matadero, pero era la única manera de, tal vez, salvarlas de un final aún peor. El anuncio de su salida al mundo fue un terremoto en la industria de los superhumanos. Los medios escupieron artículos con titulares grandilocuentes, colocando a Yeorum y Kaeul en pedestales que estaban destinados a romperse.
Bajo cielos otoñales excepcionalmente altos, los dos equipos esperaban su primera misión con el peso de esas expectativas sobre los hombros. El equipo Mochi de Yorum, una reunión de retrasados, como ella los llamaba con cariño brutal, se sentaba en la montaña. La ansiedad era un gas espeso. Sofía jugueteaba con su reloj, obsesionada con los artículos sobre ella. Kim Hee-in y Soujiro acariciaban sus armas, sintiendo el metal más frío de lo habitual. ¿Crees que podemos hacerlo bien?, preguntó Kim Hee-in, y la pregunta flotó en el aire, envenenando todo. Yorum, en un momento de vulnerabilidad inusual, murmuró no para ellos, sino para sí misma. Habló de esfuerzo, de la crueldad necesaria para aquellos sin talento, de la desesperación como único motor. Sus palabras, ásperas pero honestas, fueron un bálsamo para sus compañeros. Les recordó que ya habían cambiado, que su sudor y sangre los habían llevado hasta allí, lejos de los otros cadetes que los envidiaban. Seamos más crueles con nosotros mismos, dijo, y en esa frase había una promesa y una condena. Mientras tanto, el equipo guarida de Kaeul esperaba con una calma estoica. Su conversación no era sobre supervivencia, sino sobre legado. TYR Bersenk hablaba de seguridad y de forjar una identidad única. Yongtae aspiraba a ser un símbolo de paz, Ling Ling a un escudo para su patria. Sus preocupaciones estaban en una liga diferente, pertenecían a quienes sabían que la cima era su destino inevitable. Kaeul, el lanzador de misiles del grupo, solo podía sonreír de forma tonta, sin una respuesta clara. Cuando la llamada de la asociación finalmente llegó, Yorum se puso de pie, su espada un fragmento de su voluntad férrea. Equipo Mochi. Comencemos la operación. La banda elástica de la tensión se estiró hasta su límite, lista para dispararlas hacia los cielos que anhelaban conquistar o hacia la caída que temían. En otro frente de la guerra eterna, Yujite observaba los informes de las misiones de las niñas con un ojo clínico. Yorum ganará seguro, declaró, desatando un debate doméstico con Bom, quien, ofendida por el sobrenombre que Yorum le había puesto en su reloj la pisadera de Kaeul, defendía a la dragón dorada. Era una competencia dentro de otra competencia, un juego dentro de la tragedia. Pero la atención del regresor pronto fue arrancada hacia un asunto más sangriento. La cacería de Quasar se había convertido en un juego de sombras. Jefferson y Kang Ah-jin, en su competencia por el favor de Yujitae, habían alertado a la bestia sin lograr herirla. La represalia fue rápida y brutal. En el desierto de Gobi, Yujitae se encontró con un paisaje de horror, una lanza con cabezas humanas ensartadas, rostros tallados con insultos, y el olor dulzón del hemostato KSR-08 revelando una tortura prolongada. La brisa despiadada del desierto había borrado todo rastro. La impotencia de la asociación fue luego escupida en su rostro con un video. Un terrorista de dientes de conejo, Kadanium, se proclamó a sí mismo Dios entre las risas de sus camaradas. El interior metálico de un vehículo blindado A-50 fue el escenario de una ejecución grotesca. Un soldado joven de la asociación, con la barbilla destrozada, fue asesinado a sangre fría. Dios te ama, gritó el dientes de conejo antes de que el estallido de un arma manchara la pantalla de rojo. La rabia hervía en Jefferson y Kang Ah-jin, pero Yujitae permaneció frío, sus sentidos despertando hasta un nivel sobrehumano. Mientras los demás se desesperaban, sus ojos se clavaron en el holograma, en un detalle que todos habían pasado por alto, las nubes en el cielo. En su mente, el tiempo se ralentizó. Calculó, analizó, trianguló. Cruzó el movimiento del vehículo, el estado del combustible, la geografía del desierto y las formas efímeras de las nubes. Cuando un segundo video llegó, tuvo la confirmación. Su dedo, frío y determinado, marcó una V roja en el mapa. Allí están. Sin una palabra de explicación, dio la orden. Jefferson y Kang Ah-jin movilizaron a sus tropas. Luego, Yujitae se preparó para saltar. La arena explotó bajo sus pies cuando se impulsó, rompiendo la barrera del sonido, un meteoro de ira y venganza dirigiéndose hacia su presa. El cazador, por fin, había encontrado el rastro. El cielo del desierto fue testigo de cómo Yujitae se convertía en un castigo divino. Su cuerpo, una bala supersónica de pura voluntad, atravesó la atmósfera dejando estelas de aire desgarrado. Cuando sus pies se estrellaron contra el techo del blindado A-50, el metal de 15 centímetros cedió como si fuera papel. El vehículo, una vez un caparazón de seguridad, se convirtió en una ratonera metálica. Desde dentro, los gritos de los terroristas se mezclaron con el crujido de la aleación. Yujitae entró no como un soldado, sino como una fuerza natural. Las balas mágicas se estrellaban contra su piel, perdiendo su energía y cayendo al suelo como lágrimas de plomo inútiles.
Sus movimientos eran economía pura de la muerte, un puño que convertía un rostro en una masa informe, un brazo que partía un cuerpo en dos. En segundos, solo quedaron el conductor, paralizado por el terror, y cada Nium, el dios de dientes de conejo. Cuando éste intentó volarse la barbilla, Yujitae lo detuvo con solo una mirada, estrangulándolo con una presión invisible que lo dejó jadeando y con los ojos en blanco. No fue un acto de misericordia, sino de crueldad calculada. Forzó al conductor a continuar, hundiendo el vehículo mutilado en las arenas movedizas hasta llegar a la fortaleza subterránea, un nido de víboras con cerca de 400 almas. Ató a Kadán con una cuerda invisible y lo arrastró consigo como un trofeo macabro, un perro obligado a presenciar la masacre de su propia jauría. Yujitae se movió entre las sombras, su espada de maná decapitando silenciosamente, el erradicación a del dragón negro reduciendo los cadáveres a nada. Cada muerte era un mensaje. Llegó al corazón del comando, donde interrogó y usó la línea directa para encontrar el siguiente eslabón, la tropa 0713 en África. Solo entonces, cuando Kadán hubo visto cómo su mundo se desintegraba, Yujitae se inclinó y susurró las palabras finales: todo gracias a ti. La arrogancia del terrorista se había convertido en el instrumento de su propia perdición. El balanceo de su cola corta los había condenado a todos. La victoria en el desierto dejó un regusto a ceniza. La base fue limpiada, pero la red de Quasar era una hidra. Yujitae delegó la cacería en África en Christoph Willibald Freeman, uno de los 5 trascendentes, un viejo lobo que confiaba en sus instintos. Pero el anciano regresó con las manos vacías y un informe inquietante: mis sentidos no me dicen dónde se conecta la cola. La estación de comunicaciones estaba limpia, demasiado limpia, como si nunca hubiera sido usada. Al visitar el lugar, Yujitae reconoció la firma en la nada, una manipulación del maná tan perfecta que solo 2 seres en el mundo podían lograr. Uno era él. La otra era Winds of Snowlight, una mujer muerta, una leyenda enterrada. Una visita furtiva a su tumba en el Consejo Conmemorativo Nacional de Corea confirmó sus temores: había sido saqueada. Alguien había robado su maná residual y su técnica, un eco perverso de lo que el propio Yujitae había hecho en regresiones pasadas. La irritación lo recorrió al recordar la angustia del avatar de la mujer: ni siquiera se me permite descansar en la muerte. Ahora, un nuevo espectro, un ladrón de tumbas, se movía en las sombras. El peligro dejó de ser abstracto. La seriedad del asunto se hizo carne en un funeral bajo las luces bajas de una catedral. Michael, el nieto de Christoph, un niño de apenas 10 años, yacía en un ataúd abierto, sus orejas y lengua arrancadas. Un mensaje claro de venganza por el corte de la comunicación. Bom, a su lado, susurró con tristeza: es del tamaño de Yeol. Yujitae no sintió tristeza, sino una fría complejidad de pensamientos. Encuentra a Christoph fumando en la parte trasera, su dolor no era de llanto, sino de rabia contenida. El viejo mercenario compartió su sospecha más visceral: no era un gobierno, sino un individuo, quien movía los hilos, una existencia con una comprensión monstruosa de las relaciones humanas que estaba acelerando la hostilidad mundial contra la asociación. Sus instintos, por primera vez, no podían definir al enemigo, solo sentir su sombra alargada. En la penumbra del exterior de la catedral, Christoph desentrañó la verdadera herida que el asesinato de su nieto representaba. No era solo la pérdida de un niño, era el fin de una ilusión. Con la voz ronca por el humo y el resentimiento, el anciano superhumano confesó cómo, tras una vida de guerra, había permitido que su corazón se ablandara. Soñaba con una vejez de jardines, cochecitos y bisnietos. Había plantado un cedro el día que nació Michael, imaginando que décadas después lo convertiría en la entrada de la casa del ahora hombre. En cambio, el árbol se había convertido en el ataúd del niño. Todo eso fue una ilusión, escupió, y en sus ojos sangrantes la rabia de un soldado que se había permitido soñar con la paz y había sido brutalmente despertado. Su era personal había terminado. La asociación, ahora herida en su orgullo, anunció una respuesta radical. Se convocó una conferencia en la sala principal, un aquelarre de los seres más poderosos del planeta: Chalioban, los trascendentes, Sugeidian, Seasoniwan. Sugeidian, con su mente afilada por conceptos sistemáticos, presentó la evidencia fría. El equipo militar encontrado en las bases de Quasar era un mosaico de armas prohibidas o obsoletas de Japón, México y la antigua Rusia, todas genuinas y recién fabricadas. La conclusión fue inevitable: un patrocinador. Y no uno cualquiera, sino una organización con tentáculos en los mercados negros de todas las naciones, los indetectables, el grupo transnacional de demonios. Pero la lógica fallaba. ¿Por qué los demonios, seres cautelosos de vida larga,
se arriesgarían tanto ahora? Suheidian, con una sonrisa vacía, sugirió que alguien más quería sonarse la nariz sin usar sus propias manos. Todos los ojos se volvieron hacia Yuhitae, el profeta. La pregunta candente cayó sobre él como una losa: ¿quién es nuestro enemigo? El silencio tras la pregunta se extendió, pesado como el plomo. Yuhitae, recostado en su silla, era el centro de un torbellino de expectativas. Sabía que la respuesta no era una nación, sino una corriente histórica, el flujo natural de un mundo que recelaba del creciente poder de la asociación, un guión que ya había visto desarrollarse. Cuando por fin habló, su voz fue clara y cortante: el mundo entero. Una bomba de pesimismo absoluto estalló en la sala. Suheidian lo comprendió en 0.08 segundos. Chalioban y los otros trascendentes tardaron unos segundos más, sus expresiones cambiando de la confusión a la amarga comprensión. Yuhitae desarrolló su tesis con una lógica fría: los indetectables no se aliaban con Quasar, sino con el pie que lo patrocinaba, el individuo del que hablaba Christoph. Los gobiernos, a su vez, no movían un dedo para detenerlo porque, en el fondo, deseaban ver a la asociación sangrar. Su propia expansión militar, aconsejada por el profeta, había sembrado el viento y ahora recogía la tempestad. Fue entonces cuando Chalioban, el revolucionario bañado en sangre, sonrió. Con una peligrosa cordialidad, señaló al verdadero corazón del problema: ¿quién es el que causó todo esto? Profeta. Su insinuación era clara: Yuhitae y su gran plan eran el catalizador. Presionó, sugiriendo que era hora de que el profeta revelara su poder omnipotente. Suheidian se escandalizó, golpeando la mesa. Revelar ese poder sería invitar a una resistencia aún mayor. Chalioban, entonces, jugó su carta más temeraria: si continuamos jugando el juego del brazalete. La amenaza de dejar la diplomacia y tomar el arma militar colgó en el aire, haciendo que a todos se les erizara la piel. Por un momento, todos vieron la espada sin precedentes que la asociación tenía en sus manos, hacia Soniawan. Pero fue Yuhitae quien, con una mirada directa y la palabra disparates, sacudió la sala. Él era la espada, y la asociación solo la empuñadura. Chalioban, con un encanto siniestro, rápidamente lo etiquetó como una broma, aliviando la tensión con risas vacías. Pero Yuhitae no sonrió. Sabía que para ese lobo, no había broma que no estuviera dispuesto a convertir en realidad. La oscuridad se tragó a Chalioban tras la conferencia. Se encontró en un vacío sin dimensiones, el abismo, donde Yuhitae lo esperaba. La fachada del presidente se resquebrajó ante la cruda realidad. No actúes, ordenó el regresor, su voz era el eco de la eternidad. Le recordó su lugar: un perro pastor elegido para guiar ovejas, no para cuestionar al dueño. ¿Qué parezco para ti?, preguntó Yuhitae, y la respuesta no verbal de Chalioban lo delató: un asesino. Una sonrisa leve se dibujó en los labios de Yuhitae. La primera vez que te maté fue difícil, y hubo una sensación de logro al matarte la segunda vez. El terror existencial se apoderó de Chalioban cuando comprendió la verdad: estaba ante alguien que había ido contra el flujo del tiempo. Las manos blancas del abismo se cerraron alrededor de su cuerpo. La advertencia fue simple y brutal: obedecer, o ver todo lo que había construido reducido a cenizas. ¿Entendiste? La profunda impotencia del revolucionario solo pudo generar una respuesta: seré prudente. De vuelta en la relativa normalidad, Yuhitae conducía de regreso a casa con Bom. La atmósfera era ahora íntima y cargada de una tensión diferente. Él usaba una sudadera ajustada que revelaba su físico escultural, y Bom lo miraba furtivamente, robando miradas a su cuerpo. El auto era una burbuja donde el tiempo solo era para ellos dos. Bom, con una timidez audaz, comenzó a traspasar la línea de sus bromas habituales. Sus dedos tocaron sus mejillas, sus orejas, su cuello, hasta posarse en sus labios. Él, un ser que había perdido todo interés en las mujeres décadas atrás, se encontraba desconcertado y mareado por cada contacto. ¿Puedo tocarlo?, preguntó ella, refiriéndose a su estómago. Él asintió, y al hacerlo, apagó sus sentidos para no sentir, pero aún así, la imagen de su mano sobre su abdomen quedó grabada. El punto de inflexión llegó cuando, al volver la mirada, la vio levantándose el polo, revelando la palidez de su vientre, el tenue contorno de sus abdominales y el borde de su ropa interior blanca. Fue un instante de pura vulnerabilidad y sensualidad que congeló el tiempo. Bom, más perpleja que él, bajó la ropa rápidamente. ¿Por qué mirarías hacia aquí cuando estás conduciendo?, dijo, su voz un susurro sudoroso. Lo siento, se disculpó él, mientras un mal pensamiento,
Un eco de una humanidad que creía perdida, cruzaba por su mente. Afortunadamente, aún estaban dentro del coche, a salvo del mundo que se desmoronaba a su alrededor.